Estoy hablando con la doctora Analía Nievas, que nos visita hoy en el estudio y que tiene una especialidad, coaliciones electorales, nunca más presente que ahora, ¿no? Alianzas, coaliciones, hace muchos años que viene trabajando sobre el tema, Analía. Bueno, bienvenida y gracias por venir. Bueno, ¿Sos cordobesa, Analía? Cordobesa, sí, sí. Gracias a ustedes por invitarme y evidentemente el tema, cuando comenzó mi investigación, era un tema bastante maltratado y de poco peso, porque la experiencia argentina en coaliciones solo tenía la situación de la alianza, que no había sido muy fructífera en ese momento. La alianza que llevó el poder, recordemos, a Fernando de la Rúa. A Fernando de la Rúa, exactamente. Así que tuve que ponerme a trabajar para demostrar que es posible una forma de gobierno distinta y una forma de gobierno con otros. Así comenzó la investigación. En esos 20 años que investigué coaliciones políticas en Argentina y en Chile, con la teoría fui construyendo tipologías de coaliciones. Entonces, cuando me preguntan, ¿las coaliciones funcionan? En Argentina sí funcionan. La pregunta sería, ¿cuáles? ¿Qué tipo de coaliciones funcionan? Y las que han demostrado ser más exitosas son las coaliciones laxas o aquellas coaliciones donde conviven partidarios y extrapartidarios. ¿Cómo ser? ¿Qué ejemplo tenés para eso? Por ejemplo, los dos gobiernos de Carlos Menem, por ejemplo, el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y actualmente el gobierno de Macri, en donde se combinan además representantes de sectores empresariales, sindicales, hasta religiosos en algunos casos, de acuerdo a la orientación ideológica del programa de gobierno que se quiera impulsar. En el caso de Carlos Menem, en el primer gobierno, estaba claro que su base de apoyo electoral estaba bastante distante de sus pretensiones al momento de gobernar. Así que había una dualidad muy exactamente, marcada, había ¿no? que sumar referentes sociales. En Argentina, además de poder actuar institucionalmente, hay que hacerlo con legitimidad. Entonces, esa integración de otros actores le otorga a las coaliciones cierto sustento, que por supuesto difiere totalmente de las coaliciones políticas que se manifiestan en entornos parlamentarios, donde institucionalmente son necesarias. ¿Cómo ves todos estos cambios que se han producido en la Argentina, estas alianzas que son inesperadas en algunos casos, como el caso de Pichetto, que él no tiene votos, pero sí mucho prestigio como legislador, el caso después de Urtubey, que se haya aliado ayer con Labaña, que parece una cosa más coyuntural, y finalmente lo de Massa con el kirchnerismo, que venía como más conversado, ¿no? Bueno, en principio la primera movida de este juego electoral, estamos en un periodo electoral, o sea que las movidas tienen un solo sentido, que es captar al electorado y lograr los próximos 4 años. O sea, las alianzas de las que hablamos hoy tienen una vida corta y ese es uno de los riesgos, porque las alianzas son efímeras, se realizan solo con un fin que termina y acaba el día que el 11 de diciembre, cuando asume la alianza que ganó. Las alianzas electorales son más habituales de las que uno imagina. En todos, desde el 83 a esta parte, se han presentado alianzas y ha ido creciendo sustancialmente las alianzas. Y una de las razones por las cuales me parece que esto está sucediendo es que el bipartidismo tradicional de los peronistas y los radicales deja de tener sustento y comienza a presentarse manifestaciones partidarias que representan a otro tipo de partido. Entonces, pretender sostener la historia y la tradición es riesgoso. Podemos quedarnos fuera y perder la credibilidad de los ciudadanos. Yo creo que esta situación es una oportunidad en la que tenemos que empezar a pensar si los personalismos tradicionales y los partidos tradicionales son los que van a descifrar las preferencias de los ciudadanos o si van a aparecer otras manifestaciones. Soy bastante más optimista. Ah, mira vos. Bastante más optimista. Pregunta Joel. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Encantada, hola. Sacando a Estados Unidos, donde sigue muy marcado esto de republicanos y demócratas, a nivel mundial, ¿cada vez es más creciente esto de utilizar coaliciones? O sea, y que no se separen tanto los partidos, que son nosotros y ustedes.
Bueno, hay una primera base, una primera raíz, sistemas parlamentarios y sistemas presidenciales. Por ejemplo, los europeos, que son sistemas parlamentarios, institucionalmente necesitan las coaliciones políticas, porque hay que gobernar en mayoría. Los gobiernos tienen que cumplir sus acciones en el marco legal. Y eso solo lo pueden hacer con acuerdo de los partidos. Son ellos los que definen quién es ese primer ministro y son ellos los que también, con el voto de confianza, tienen la facultad para decirle, señor primer ministro, usted ha llegado hasta este punto, ¿no? Por ejemplo, el caso muy reciente de Inglaterra. Gran Bretaña es un ejemplo de esto, en donde las sucesivas idas y venidas con respecto al Brexit y cómo abordar la salida de Inglaterra ha derivado en la salida de su primer ministro, ¿no? Sí, le generó todo un problema. Y los partidos han tenido que acomodarse de otro modo. Entonces, una de las primeras cuestiones que yo hago, digamos, que discuto en la investigación es esa. No estamos en un contexto de sistema parlamentario. O sea, institucionalmente no tenemos ninguna obligación de hacer coaliciones. Entonces la pregunta sería, ¿por qué hacemos coaliciones? Entonces, en los regímenes presidenciales, si bien la presencia del presidente ocupa un espacio principal, las respuestas a una sociedad moderna cada vez más heterogénea y diversa exige de la convergencia de distintos actores políticos dentro del quehacer del gobierno. Bien. Por eso me parece que hay una razón que va más allá de la dirigencia y los nombres. Yo creo que en esta semana nos hicieron ruido los nombres, pero todavía no hemos hablado de ideas y tampoco hemos hablado de qué va a pasar después, el 11 de diciembre. Estas coaliciones políticas que surgen, escuchaba entrevistas a distintos referentes políticos haciendo mención a las coaliciones políticas opositoras. En realidad, si uno busca un ejemplo, en Chile hay coaliciones opositoras y oficialistas. O sea, hay dos coaliciones con líneas ideológicas muy definidas. Entonces, si a ese modelo apunta Argentina, creo que estaríamos en una muy buena, tendencia, porque significaría haber madurado en cuanto a acuerdos, porque las coaliciones, a diferencia de las alianzas, exigen compromisos, exigen compartir recursos y sobre todo compartir objetivos. Los programas de gobierno son conjuntos. Acuerdos. Por eso me parece importante rescatar consenso y gobernabilidad. ¿Qué imaginas vos cómo va a responder la gente a estas alianzas integradas por dirigentes tan disímiles, ¿no? Desde lo ideológico, porque vienen con mucha carga a integrar otras fuerzas. Sí, yo noto que la gente en general está totalmente saturada de la información y está totalmente alejada de la incidencia de su voto en la realidad próxima, ¿no? Me parece que va a haber un replanteo sobre todo en estas adhesiones a los partidos tradicionales. Yo noto que este conservadurismo que nos ha llevado a resistir a un cambio que se viene y que ya está entre nosotros, me parece que va a hacer que la gente vote solamente en función de sus intereses individuales. La preocupación me parece que debiera pasar por entender cuáles son los intereses colectivos que las distintas ofertas electorales van a ofrecer y además van a poner en valor.